Buenas noches. Un segundito, por favor, que estoy haciendo algunos ajustes aquí. Estoy esperando que el departamento de producción me diga si me localizó. Facebook. Ya. Bien. Ahora sí estamos en el aire porque ahorita estaba solamente hablando a mí mismo. Eh, Comienzo, vuelvo otra vez con la perorata inicial. Todavía los profetas iniciales, Moisés, por ejemplo, eh, Enoc, todavía ellos nos influyen a través de las escrituras. Y nosotros, pues entonces, somos influenciados por ellos. Elena de White murió en el año de 1915 y todavía su obra continúa influyendo. Todavía su obra continúa tocando la obra de la iglesia y a los miembros en sentido individual. Así que de eso vamos a hablar esta noche. Vamos a hablar de cómo los profetas que murieron ya, Elena G. de White murió en el año de 1915, pues nos continúan influyendo. Y también responderemos eh, algunas preguntas. ¿Cómo se administra el patrimonio de Elena G. de White? ¿Quiénes son el fideicomiso, los fiduciarios de Elena G. de White? ¿Qué cree la iglesia adventista fundamentalmente acerca de la obra de Elena G. de White? Y también vamos a conversar en esta noche, y pido excusa nuevamente, acerca de si es posible que haya un nuevo profeta o profetisa. Para comenzar con todo esto, pues vamos a orar. Te agradecemos, Dios. Muchas gracias por la bendición y dirección que nos das. Bendícenos con tu palabra y al estudiar este tema, bendice a los que se conectan, bendice a los que van a ver luego. Y gracias por la oportunidad de interactuar con mis hermanos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Otra vez vuelvo a pedir perdón porque esto estaba, yo lo había organizado mal. Gracias por mi jefa de producción, que es mi esposa, que estuvo de cumpleaños este lunes que pasó, eh, pues nos está ayudando. Voy a dar la bienvenida a Bernabé Lundi, a Ronnie Villamán Brito. Me encantan las publicaciones que está haciendo Ronnie. Yo las estoy reenviando. Carlos Julio Suberví está por aquí, mi esposa y cuatro más. Normas Mar de Villamán acaba de llegar. Bendecida noche, Carlos Julio. Bendiciones para todos y cada uno. Bien, Elena G. de White se murió en el año de 1915, como dije antes de la oración. Pero antes de morir, ella se encargó de organizar en su testamento la gestión de todo lo que ella había escrito. En Mensajes Selectos, tomo 1, página 63, escribió: en estos últimos días se ha dado abundante luz a nuestro pueblo. Ya sea que mi vida sea preservada o no, mis escritos hablarán constantemente y su obra irá adelante mientras dure el tiempo. Ya sea que mi vida sea preservada o no, mis escritos hablarán constantemente y su obra irá adelante mientras dure el tiempo. Ya sea que me muera o que siga viva, lo que yo he escrito, pues, seguirá funcionando. Mis escritos son guardados en los archivos en la oficina. Y aunque yo no viviera, oigan lo que dice claramente, y aunque yo no viviera, estas palabras que me han sido dadas por el Señor todavía tendrán vida y hablarán a la gente. Pero mi vigor todavía está preservado y espero continuar para hacer mucha obra útil. Quizá viva hasta la venida del Señor, pero si no fuera así, confío en que se diga de mí: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras siguen con ellos.
Elena G. de White estaba consciente de que la obra que había hecho, al escribirla, registrarla, pues entonces todo eso iba a continuar hacia adelante. Y para lograr eso, en su testamento, ella estipuló que 5 dirigentes adventistas que ella misma nombró servirían de fiduciarios de sus escritos por el resto de sus vidas, hasta que ellos murieran. Cada vez que uno de ellos muriera, el resto tendría la autorización de nombrar un sustituto y así sucesivamente. Creo que hasta la actualidad funciona de esa manera. En el Centro White, que está en la conferencia general, hay centros White en Andrews, hay centros White también en Loma Linda, también hay centros, creo que aquí hay un centro White en la Universidad Adventista Dominicana en Bonao, en diferentes universidades hay centros White donde se estudian los manuscritos de la profetisa. La obra literaria de Elena G. de White no fue pequeña, no fue pequeña. Por ejemplo, hay grandes escritores, muy grandes escritores, como Isabel Allende, por ejemplo, que no ha escrito tanto, no ha escrito tantas páginas. Elena G. de White escribió más de 100,000 páginas, escribió. 100,000 páginas, hay muchos libros en 100,000 páginas. Incluyendo cuando ella murió, habían 24 libros en circulación, 2 manuscritos de libros listos para su publicación, más de 5,000 artículos, más de 200 tratados y folletos que se habían agotado y que había que volver a reimprimirlos, unos 6,000 manuscritos copiados a máquina, cerca de 400,000 páginas, de 40,000 páginas hacía eso, que incluían cartas y manuscritos generales y aproximadamente 2,000 cartas escritas a mano, segmentos de su diario y otros documentos que se convirtieron en unas 20,000 páginas mecanografiadas. Eso nos dice George Nayen, conozcamos a Elena White, página 108. O sea que había mucho trabajo que hacer y de todas esas páginas que ella escribió, de las 100,000 páginas, constantemente están saliendo recopilaciones. Por ejemplo, aquí les muestro el tomo 2 de mente, carácter y personalidad, que no es otra cosa que una recopilación de escritos de Elena G. de White de diferentes libros. Las recopilaciones toman un tema específico y buscan en los diferentes libros eh, los textos que hablan de ese tema y se hace un libro que es una recopilación. Estas recopilaciones las hacen precisamente los fiduciarios de Elena G. de White. Son los que hacen las recopilaciones. Un segundito, por favor. Dame un traguito de agua. Ahora, la pregunta siguiente es, la segunda, bienvenido a Francisco Teletor, un placer, mi doña de Jesús Campuzano, Miguelina Genao, mi hermana y amiga, Jolfi Tchaikovsky Hilton está por aquí. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. ¿Qué cree la iglesia? ¿Cuál es la posición oficial de la iglesia con relación a la obra de Elena G. de White? Si bien es cierto que ha habido muchos rifirrafes y muchas discusiones, y no es el espíritu dentro de muchos miembros de iglesia, no es el mismo con respecto a la obra de Elena G. de White que hubo en la antigua, hace unos años, 30, 40 años atrás. Existen 3 creencias fundamentales aprobadas oficialmente que se relacionan directamente con el don de profecía. La primera de ellas es la creencia fundamental número 5, donde se presenta la obra del Espíritu Santo y hace notar esa creencia que es el Espíritu Santo el quien distribuye dones espirituales a la iglesia. De hecho, va más allá. Si nosotros nos vamos al libro de Hechos, capítulo 13, versos del 1 en adelante, Hechos capítulo 13, estamos hablando de la Biblia, versículos del 1 en adelante, leemos de la siguiente manera. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, con dones del Espíritu Santo, profetas y maestros. Y a continuación lo señala Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo,
apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron, los mandaron a hacer la obra que el Espíritu Santo los había llamado. Ya dije que en la creencia fundamental número 5 se establece una base, se presenta la obra del Espíritu Santo y hace notar que el Espíritu es quien distribuye dones espirituales a la iglesia. Un segundito. La número 17, la creencia fundamental número 17 está fundamentada sobre la creencia número 5. Expone los dones y ministerios espirituales. Señala, un segundito por favor, que hay alguien por ahí detrás moviendo la puerta de la cocina. Segundito. Segundito. Bien, parece que ya terminó. La número 17, fundamentada sobre la número 5, expone los dones y ministerios espirituales y señala que Dios concede a todos los miembros de la iglesia, de su iglesia, en todas las edades, dones espirituales para que cada miembro los emplee en amante ministerio por el bien común de la iglesia y la humanidad. Entre estos dones del Espíritu Santo se incluye ministerios como los de fe, sanidad y profecía. Entonces viene la creencia fundamental número 18. La creencia fundamental número 18, que dice de la siguiente manera. Las escrituras dan testimonio de que uno de los dones del Espíritu Santo es el de profecía. Este don es una señal identificadora de la iglesia remanente y creemos que se manifestó en el ministerio de Elena de White. Sus escritos hablan con autoridad profética y proporcionan consuelo, dirección, instrucción y corrección a la iglesia. También establecen con claridad que la Biblia es la norma por la cual debe ser aprobada toda enseñanza y toda experiencia. Nos sigue diciendo también que cuando María y Aarón se rebelaron contra el liderazgo de Moisés, Dios dijo lo siguiente: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Números 12:6. A lo largo de los tiempos del Antiguo Testamento, el don profético estuvo en operación. La primera persona llamada profeta en la Biblia fue Abraham. Génesis capítulo 20, versículo 7. En la historia de Israel, Moisés fue el más grande de los profetas. Se comunicó con Dios cara a cara, de Deuteronomio capítulo 34, versículo 10. Poco antes de su muerte le dijo a los israelitas: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Esta profecía se cumplió inicialmente a través de Josué y los profetas que lo siguieron. Encontró su cumplimiento final en la aparición del Mesías, que era el profeta que guiaría al pueblo de Dios de la esclavitud del pecado a la Canaán celestial. Los escritores del Nuevo Testamento, así como varios otros individuos mencionados en el Nuevo Testamento, tenían el don de profecía. Pablo escribió a los Efesios que el don de profecía pertenecía en la iglesia, Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios. En el libro de Apocalipsis, por lo tanto, se dice que la iglesia remanente, en el tiempo del fin, tiene el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12, versículo 17, que según Apocalipsis 19:10 es el espíritu de profecía. Eso es lo que está escrito. Como adventista del séptimo día, creemos que estoy hablando de la creencia fundamental número 18. Como adventista del séptimo día, creemos que Dios otorgó, que es que estoy saliendo de una gripe terrible y todavía me queda esa plaga encima, no como los motoristas, sino como la plaga que es esta gripe que hay. Como adventista del séptimo día, creemos que Dios otorgó este don profético
a una mujer llamada Elena G. de White. Sin embargo, como se afirma en el libro, los adventistas del séptimo día creen que los escritos de Elena G. de White no sustituyen a las escrituras. No pueden colocarse en el mismo nivel. Las sagradas escrituras son independientes el estándar único por el cual ella y todos los demás escritos deben ser juzgados y a los que deben estar sujetos. Eso dice nuestra creencia fundamental. La circunstancia de haber revelado Dios su voluntad a los hombres por su palabra no anuló la necesidad que tienen ellos de la continua presencia y dirección del Espíritu Santo. O sea, la circunstancia de haber revelado Dios su voluntad a los hombres por su palabra no anuló la necesidad que tienen ellos de la continua presencia y dirección del Espíritu Santo. Por el contrario, el Salvador prometió que el Espíritu facilitaría a sus siervos la inteligencia de la palabra, que iluminaría y daría aplicación a sus enseñanzas. Dicho esto, si nos vamos al voto bautismal que está en el manual de iglesia, la pregunta número 8 dice a los candidatos: ¿ustedes aceptan la enseñanza bíblica de los dones espirituales y creen que el don de profecía es una de las señales que identifican a la iglesia remanente? Nosotros creemos en el don de profecía. Ahora viene la pregunta final del programa de esta noche. ¿Habrá otro profeta? Por lo menos las bases bíblicas están dadas, las bases bíblicas están dadas para decir que no se puede decir que no, pero eso es un tema que lo maneja Dios. Cuando vimos ahora en Hechos 13, el profeta lo llama a Dios directamente. Completamente Dios es el que llama al profeta. En Hechos 13 fue el Espíritu Santo que dijo: Bernabé y Saulo, póngamelo aparte para la obra que van a hacer, la obra de evangelistas. Pero los dones de los dones de la iglesia son obra del Espíritu Santo. El llamado a profeta, voy a repetir esto, el llamado a profeta no está bajo el control humano. Ustedes saben que ahora cualquiera es profeta. Todo el mundo dice: no, profeta, profeta. No, no, no. El llamado a profeta no está bajo el control humano. Dicho esto, vuelvo a reiterar lo que leímos anteriormente. Entre las características del pueblo remanente está el don de profecía. Apocalipsis 12, 17 y 19, 10. El don de profecía es parte del pueblo remanente. También tenemos a Joel capítulo 2, versos 38, 28 al 31. Y será que en los postreros días, en los últimos días, derramaré mi espíritu, vuestros jóvenes y vuestras hijas verán sueños y recibirán visiones. En Efesios capítulo 4, 8 y 11 al 13, entre los dones que se le dan a la iglesia hasta que llegue a la unidad, está el don profético. También está ahí. Y en Primera de Corintios 12, 28 también está, y él estableció a sí mismo apóstoles, profetas, evangelistas. O sea, el don profético está ahí. Ahora, ¿qué digo? El Congreso de la Conferencia General que se dará el año que viene no puede decir: vamos a nominar personas para que sean el próximo profeta o profetisa de la iglesia. Eso no funciona así. No funciona de esa manera. Dios dirige completamente la selección y solo, él solo, la selección de quién va a ser su profeta. Si ustedes hubiesen fijado en Elena G. de White en el año de 1844 y posterior, yo dudo que alguien hubiese propuesto a Elena para que fuera profetisa. Era imposible. No lo hubiesen seleccionado bajo ningún concepto. Sin embargo, Dios hizo su obra en ella y a través de ella. Así que Dios es el que sabe. Lo grande del caso es que ahora hay muchos falsos profetas y hay mucha gente que está desviando a la iglesia. O sea, quiero decir que la obra no terminará con menos poder que con la cual comenzó. Y la iglesia tenía prácticamente todos los dones. La iglesia primitiva tenía todos los dones.
El Espíritu Santo operó de una manera increíble. Sanidad, resurrección de muertos, profetas, evangelistas, maestros, administradores. La iglesia tenía con todos los dones del Espíritu Santo. Así que la hermana White dijo que si grande fue la obra, el poder con el cual la obra comenzó, mayor será la obra con la cual va a terminar. O sea que nosotros sí podemos esperar, aunque no, es una decisión que solamente toma Dios, solamente Dios, el Espíritu Santo, que posiblemente haya nuevos profetas. Y cuando aparezcan, ¿sabe lo que hay que hacer? Hay que administrar las pruebas del verdadero profeta. Hay que saber si verdaderamente está de acuerdo con Dios, si se cumple lo que predice, si está de acuerdo con lo que los profetas anteriores escribieron, porque los profetas no se pisan la manguera entre ellos. O sea, lo que dijo Moisés, perdón, lo que dijo Moisés no, no difiere de lo que dijeron los otros profetas. Entonces, a menos que se trate del sistema de sacrificio y de sacerdocio y cosas así, que sabemos que es la parte de la ley ritual que concluyó y que fue sustituida por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y el sacerdocio según el orden, perdón, de Melquisedec. Entonces, eso es lo que tenía que decir acerca del don profético. Estén muy atentos a todo aquel que se levanta diciendo que tiene una nueva luz, que Dios le habló. Muy atentos. Cada vez van a haber más gente que hagan eso. Cada vez más. Van a haber mucha gente que recortarán partes de los testimonios del linaje de Juárez y los utilizarán según su conveniencia. Incluso hay gente ahora que están poniendo fecha con respecto al regreso de Cristo y están utilizando los textos del espíritu de profecía. Ya hemos tratado el tema anteriormente de Kellogg's y de la apostasía alfa y mucha gente llegó a decir que la hermana Juárez, Elena Juárez estaba de acuerdo con el panteísmo cuando no es así, nunca estuvo de acuerdo, que la iglesia estaba a punto de aceptar el panteísmo como tal y la comisión que la iglesia puso a trabajar en eso lo rechazó completamente. Por eso es necesario que nosotros estemos alertas, alertas, porque no solamente desde fuera, también desde dentro aparecerá mucha gente tratando de engañar. Hace un par de semanas, quizás tres, estaba conversando con una hermana de la iglesia y me decía que ella creía que Israel era el pueblo de Dios, la nación de Israel, la que está ahora en Palestina en guerra, que ese era el pueblo de Dios. Y que yo lo había aprendido en la iglesia adventista con hermanos de la iglesia que le estaban diciendo que era así. Y de hecho me buscó textos bíblicos, perdón, que los hermanos le habían enseñado. Y entonces yo también busqué textos bíblicos y más cosas para aclarar eso. Y le dije lo que yo he puesto ya en las redes, que la iglesia tenía una misión específica que cumplir, que era anunciar salvación en Cristo, que Cristo es Dios, que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que somos salvos por gracia, por fe en Cristo Jesús, que Jesucristo resucitó, que ascendió a los cielos, que la resurrección de los que murieron en Cristo está garantizada con la resurrección de Cristo y que Jesucristo va a regresar. Jesucristo va a regresar. Pero que los judíos no pueden predicar eso porque los judíos no creen en Jesucristo. Entonces, ¿cómo puede ser pueblo de Dios quien no cree en Jesucristo ni lo acepta como Salvador? Ahí quedó zanjado ese punto. Seguimos conversando sobre el Espíritu Santo y le busqué los textos donde la Biblia demuestra que el Espíritu Santo es Dios. Uno de los precisamente que le presenté fue el texto
que está en Hechos 13, versículos 1 en adelante, y le busqué varios más. Hechos 5, cuando Ananías y Zafira le mintieron al Espíritu Santo. O sea, todo eso, todo eso. Y había otro texto más, otro engaño más que está sobre el regreso de Cristo. Y también eso tuvimos que ponerlo en claro. Así que nos vamos a enfrentar a muchos, nos estamos enfrentando a muchos engaños. Y hay que saber. No confíe en que el primer anciano siempre va a estar. Los primeros ancianos somos, en primer lugar, mortales, podemos morir. En segundo lugar, somos susceptibles de ser engañados, como muchos primeros ancianos y ancianos que conozco que se han ido detrás de muchísimas de estas falsas doctrinas. O sea, realmente es así. Hay dificultades. Y dentro de la iglesia se mueven muchas ideas, muchas ideas. Hay una noción débil con respecto a lo que es ley y lo que es pecado. O sea, nosotros tenemos que estar muy alertas. Así que, mis hermanos, yo quiero darles las gracias a Emanuel Echavarría, a Ana Luisa Martínez, a Derby Vargas, a Grimilda Sala, a Celestina Echavarría, muy bienvenida, al pastor Ignacio de la Cruz, que nunca me deja solo, José Benjamín Santana Sánchez, también ya dije de Francisco Teletor. Muchas gracias por estar aquí. Si tienen alguna pregunta al respecto del tema que hemos tratado esta noche, pues todavía nos quedan como 5 o 6 minutos, porque ya yo prácticamente casi no puedo hablar. Pueden escribirla aquí en el chat y yo les respondo. Gracias, esposa. Parece que no hay ninguna pregunta. O entendieron, como decía yo cuando daba clase en la universidad, o entendieron todo o no entendieron nada. Así que muchas gracias. Vamos a orar para concluir. Agradecidos estoy, Dios, de que nos hayas permitido tener esta pequeña conversación en esta noche. Bendice a todos los participantes de esta noche y a los que lo van a ver en diferido. En el nombre y por los méritos de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Bien, mis hermanos, muchísimas gracias por haber estado aquí. Yo les agradezco mucho esto. Buenas noches.